Tal como nuestra compañera Ana Tornel le informaba a usted hace unos momentos, bueno, en Perú el presidente Pedro Castillo ha sido detenido tras el intento de disolver el Congreso. Nosotros en este momento hacemos un enlace hasta Perú con Cintia Malpartida, periodista de TV Perú. ¿Qué tal, Cintia? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, amigos de Guadalajara. Pues Cintia, por favor, actualízanos. ¿Cómo están las cosas en Perú en estos momentos? Así es, bueno, para comentarles que, tal como ustedes lo señalaban, hace aproximadamente una hora, un poco más, ya fue detenido el presidente Pedro Castillo tras abandonar Palacio de Gobierno. Bueno, ahora podemos hablar de expresidente ya, dado que esto se dio precisamente mientras en el Congreso de la República se votaba en la tercera moción de vacancia presidencial en su contra, y esta, por supuesto, se logró con 101 votos, una mayoría contundente, teniendo en cuenta que solo se necesitaban 87 votos para vacarlo. Sin embargo, también es importante precisar, amigos y amigas de Guadalajara, que esto se da luego de que el presidente, el día de hoy, aproximadamente a las 11 de la mañana, diera a conocer mediante un mensaje a la nación de el cierre del Parlamento. Él intentó disolver el Parlamento, fueron sus palabras textuales, y además indicó que se estaría iniciando un estado de excepción en el Perú que incluía un toque de queda desde las 10 de la noche. Sin embargo, esta acción, calificada pues de inconstitucional y antidemocrática, fue tildada de un golpe de Estado, un autogolpe que nos recuerda pues aquel autogolpe del 92 que ejerció Alberto Fujimori, también calificado de dictador. Entonces, esta acción del presidente Pedro Castillo, fue rechazada contundentemente por la mayoría de sus ministros de Estado, que inmediatamente renunciaron al cargo, uno a uno, incluso los más cercanos. Algunos de ellos escuderos que lo acompañaron durante gran parte de su gobierno renunciaron de manera inmediata a sus carteras y finalmente quedándose solo, pues además las instituciones más importantes del Perú, por ejemplo, las que administran justicia, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, las instituciones electorales, entre otras, rechazaron pues este intento de disolución del Congreso. Sin embargo, la respuesta fue rápida del Parlamento. Fueron unas horas de incertidumbres muy fuertes las que se vivieron acá en Perú. Sin embargo, esto ya quedó, digamos, de lado luego de que se votara la vacancia del presidente, el entonces presidente Pedro Castillo, y se aceptara a Dina Boluarte como nueva presidenta constitucional. Hay que señalar, es preciso señalar que ella era la vicepresidenta, hasta ahora sigue siendo la vicepresidenta, pero solo unos minutos va a jurar ya en el cargo de presidenta constitucional de la República ante el Parlamento, luego que se aceptara esta moción. Pedro Castillo abandonara también de manera repentina Palacio de Gobierno junto a su esposa, a su familia, y en su camino desconocemos con precisión de a dónde se dirigía. Sin embargo, algunos trascendidos señalaban que intentaba llegar a la Embajada de México. Precisamente fue detenido por su propia seguridad, efectivos de la Policía Nacional, quienes finalmente lo llevaron a la sede de la División de Delitos de Alta Complejidad, la DIVIAC, donde al momento permanece detenido junto a quien fue su jefe de gabinete ministerial por varios meses. Estamos hablando del señor Aníbal Torres. Eso es un resumen, amigos, amigas de Guadalajara, de lo que ha acontecido el día de hoy en Lima, Perú, capital, Lima, ciudad capital de Perú. Se esperaba que sea un día políticamente movido. Sabíamos que se iba a votar esa tercera moción de vacancia presidencial según los conteos de los votos y las posiciones en el Parlamento. En un momento, incluso hasta las 10 de la mañana, se hablaba de que esta vacancia no iban a alcanzar los votos suficientes, necesitaban al menos 87 y apenas tenían 78.
Sin embargo, el expresidente Pedro Castillo se adelantó, ordenó el cierre del Congreso, inmediatamente se quedó solo, las Fuerzas Armadas rechazaron esta acción y, bueno, se vio en la obligación de abandonar Palacio de Gobierno, mientras el Congreso finalmente decidía su salida constitucional. Fue vacado el día de hoy el presidente Pedro Castillo y así llega al poder la primera presidenta del Perú, la señora Dina Boluarte, quien jurará en el cargo en los próximos minutos. Cintia, qué convulso, lo decíamos a nuestra audiencia, lo que viene ocurriendo, sobre todo allá con ustedes en Perú. Lo que es un hecho, y muy posible lo sabe nuestra audiencia, pero si no le reiteramos, que al señor Pedro Castillo no lo dejaron gobernar, ni siquiera nunca tuvo mayoría legislativa, tuvo muchos conflictos. No pudo venir a México, por ejemplo, para el tema de la Alianza del Pacífico. Estaba programado que el presidente de México y otros fueran a Perú, pero bueno, ya anunciaron que esto se cancela por lo que ustedes están viviendo. Lo que quisiera preguntarte, leo a través de redes sociales, los que sí conocen allá en tu tierra, que en tan solo 6 años llevan 7 presidentes. ¿Esto es cierto, Cintia? Bueno, Josefina, lamentablemente tenemos que decir que sí, es cierto, no exactamente 7 presidentes, pero sí hemos tenido al menos 5 presidentes, y que la situación política en el Perú en los últimos, 7 años, a partir del 2015, ha sido bastante funcionada, en el sentido en que han habido enfrentamientos muy severos, muy fuertes entre el Poder Ejecutivo, que es el Congreso, el Parlamento, y el Poder Ejecutivo, que es el Gobierno. Recordemos que un expresidente, el presidente Martín Vizcarra, disolvió también de manera constitucional, en este caso sí, al Parlamento, luego de que se le negara la confianza a sus ministros 2 veces. Antes el Congreso intentó vacar a otro presidente, al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien era investigado por delitos de corrupción. Esto había investigado en el marco del caso Odebrecht, el caso internacional también. Sin embargo, él renunció antes de ser vacado. Y bueno, luego de que fue vacado, cerró Martín Vizcarra el Congreso, tuvo un breve periodo en medio de la pandemia. Sin embargo, él fue vacado en el 2020, ingresó otro presidente que duró 5 días en el cargo, difícil llamarlo en realidad presidente, a Manuel Merino de Lama, y finalmente tuvimos un último presidente antes de Pedro Castillo, el señor Francisco Sagasti, quien durante al menos cerca de un año en Perú vivió cierta calma, cierta tranquilidad política, pero desde que inició el gobierno del señor Pedro Castillo, los enfrentamientos fueron muy duros entre ambos poderes del Estado. Es cierto lo que señala Josefina, desde el día 1 en que fue electo, había congresistas de oposición que ya estaban pensando en vacarlo. Fueron 3 mociones de vacancias las que él afrontó, y bueno, 2 de ellas, las 2 primeras rechazadas. Sin embargo, los enfrentamientos fueron todo el tiempo, era básicamente una guerra entre ambos poderes del Estado, acusaciones. Hay que señalar también que el expresidente Pedro Castillo pues tiene al momento 6 carpetas fiscales abiertas por investigaciones bastante graves sobre presuntos actos de corrupción. Y hay que decirlo que también son presuntos actos de corrupción porque hasta el momento no se han mostrado, digamos, evidencia o pruebas contundentes de lo que se lo acusa. Y eso ha sido básicamente la defensa que ha ejercido su gobierno en los últimos años. Solo en los últimos días, para comentarte, pues se ha hablado, han salido testimonios que han señalado que el presidente habría solicitado varios millones de soles para evitar, por ejemplo, los sobrinos o para promover, en todo caso, las fugas de los quienes también estaban implicados en varios delitos de corrupción que lo alcanzaban y lo involucraban a él. La Fiscalía ha ingresado varias veces a Palacio de Gobierno para allanar también incluso su casa residencial. Entonces era una situación política muy, digamos, grave la que está viviendo el Perú. Sin embargo, al menos en lo que respecta a él,
el día de hoy ha terminado con su vacancia y ahora su detención. Él permanece detenido, hay efectivos de la Policía Nacional que lo resguardan en una dependencia policial, Josefina. Cintia, en menos de un minuto, la situación que priva en este momento en Perú, después de pues, estas últimas horas que fueron de verdad de mucho ajetreo, sabemos que en materia económica sí se están viendo por lo menos impactadas las empresas que cotizan en bolsa, pero en lo general, ¿cuál es el ambiente que viven los peruanos en estos momentos? La última parte, ¿me puedes repetir, por Sí, favor? ¿cuál es el Manuel? ambiente que viven los ciudadanos peruanos, particularmente después de todas estas horas que vivieron de tensión en torno al tema del presidente y el legislativo? ¿Qué ambiente priva en estos momentos entre los ciudadanos? Bueno, para comentarte que hay sectores de la población que estaban a favor del presidente Pedro Castillo, sectores importantes, sobre todo provenientes del interior y las diversas regiones del país, pero también hay hasta el momento un grupo importante de personas pues que rechazan su gobierno, que rechazaron desde el inicio, en realidad, todas sus gestiones antes incluso de que se conocieran estos casos de corrupción y se le abran las carpetas fiscales. Entonces, el día de hoy habían marchas planeadas porque, repetimos, la moción de vacancia de un inicio se iba a debatir recién ahora, a las 3 de la tarde, pero esto tuvo que ser adelantado, dado que estaba el mensaje del presidente Castillo en el que anunció el cierre del Congreso. Al momento esperábamos, Juan Manuel, que regrese la calma y la tranquilidad en parte a la población del Perú, porque han sido meses de incertidumbre, de, digamos, no saber qué esperar de la política peruana. Nosotros, entre algunos medios de comunicación, periodistas, decíamos, llegará el presidente a Navidad, o no llegará, eran especulaciones, y ahora sabemos que siendo hoy 7 de diciembre, culminó así de una manera bastante triste y lamentable el gobierno de que en algún momento fue el presidente constitucional de la República, Pedro Castillo Terrones. Cintia Malpartida, enorme placer que pues platiques con nuestra audiencia y le des información de primera mano de lo que están viviendo. Te agradecemos también. Así que hasta muy pronto, Cintia, y que todo mejore allá en tu país. Claro que sí. Muchísimas gracias, amigos, y un saludo muy especial para México y Guadalajara. Gracias. Su bello país, Perú, y en las que están las cosas. Mucho para analizar y ya será en nuestros siguientes programas. Por lo pronto